El día de hoy les quiero contar sobre el origen de la guerra contra las drogas a como la conocemos hoy en México, porque considero que es la clave para entender el fenómeno de violencia y crisis humanitaria que azota a nuestro país. Y como siempre, todos los datos, cifras y citas que usemos en este video los puedes encontrar en la descripción. Todo esto comenzó el 11 de diciembre del 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico en cadena nacional. Es decir, a tan solo 10 días de haber tomado posesión como presidente de México. Hay quienes dicen que lo hizo para ganar legitimidad después de un proceso electoral lleno de irregularidades, o simplemente pudo haber sido un acto autoritario. Posteriormente, en el 2008 el gobierno de Felipe Calderón celebró la Iniciativa Mérida, un tratado internacional con Estados Unidos que consistía en que aquel país nos entregara ayuda económica para combatir a los cárteles del narcotráfico en nuestro territorio. El monto total de esa ayuda económica durante el sexenio de Calderón fue de 1.1 mil millones de dólares, de la cual se destinó el 85% a equipamiento para las fuerzas de seguridad y solo el 14% para su entrenamiento. Y esa es la razón por la que durante los años subsecuentes vimos a la Policía Federal portar armas provenientes de Estados Unidos, como los rifles de asalto M4 iguales a los de los soldados estadounidenses en Afganistán, o utilizar vehículos de guerra, helicópteros Black Hawk o aviones Caza 235. Y las consecuencias de que Calderón haya tomado la decisión de militarizar la seguridad pública dejó un saldo en su sexenio de más de 100,000 muertos, más de 13,000 desaparecidos, miles de millones de pesos gastados en una guerra sin fin y cárteles que fueron fragmentados a través de la estrategia de ir a cortar las cabezas de las bandas criminales, lo cual resultó en una lucha de poder al interior de los cárteles, violencia entre los cárteles y el Estado, y la diversificación de actividades delictivas como extorsión, secuestro, cobro de piso, entre otros. Ahora bien, la lección más importante de toda esta historia es la que nos deja el Instituto Belisario Domínguez, el cual llevó a cabo un estudio sobre la estrategia implementada por el gobierno de Felipe Calderón durante la guerra contra las drogas, y concluyó lo siguiente: no existió una crisis de seguridad ni una ola de violencia que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas de carácter permanente en diversos estados del país entre el 2006 y el 2007, y que no redujo la violencia existente en el país, la cual se encontraba en niveles mínimos históricos salvo en el caso excepcional de Michoacán. Todo lo contrario, fue esta estrategia la que detonó una posterior ola de violencia originada precisamente en las entidades donde se desplegaron los primeros operativos con las Fuerzas Armadas en diciembre del 2006. E incluso menciona que hasta el momento no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la política nacional. Se han expresado diversas narrativas sobre los motivos que tuvo el Ejecutivo Federal para desplegar operativos simultáneos en varios estados de la República, pero hasta ahora no se han liberado datos oficiales que den sustento a estas narrativas. Así que si pensabas que Felipe Calderón sacó al ejército a las calles porque no tenía otra opción, este estudio demuestra exactamente lo contrario. Demuestra que su decisión nunca estuvo justificada y que fue justamente la presencia del ejército en las calles lo que detonó la violencia. Nosotros analizamos en una base de datos que cubre de diciembre de 2006 a noviembre de 2011 3.327 enfrentamientos registrados por el gobierno de Felipe Calderón en el contexto de la guerra contra las drogas, y los clasificamos a mano. Y lo que encontramos es que de esos enfrentamientos, esas batallas, los tiroteos en las calles que tanto aterrorizan a las poblaciones, el 84% se detonaban por una actividad de la fuerza pública y apenas el 7% eran pasivas las fuerzas públicas, o sea, eran atacadas las fuerzas públicas directamente. El contexto en el que se detona el 84% tiene que ver con actividades del ejército afuera, patrullajes, con retenes o con la ejecución de un orden judicial, por ejemplo. Cuando lo analizamos a más detalle, encontramos que actividades que son mera presencia física representan el 63%. Solamente el 12% de esos tiroteos se dan después de que hay algún trabajo previo, por ejemplo, una averiguación previa en la que está investigando un delito y se está buscando una persona. La presencia física normalmente es patrullando aleatoriamente, y lo que leíamos en los reportes era: vimos a una persona con actitud sospechosa. No mucho más que eso. O dos hombres de edad media con actitud sospechosa o con un automóvil sospechoso. Les marcamos el alto. Así de arbitrario. Ese es el 63% de ese 84%. Y uno de los datos más importantes a tomar en cuenta de todo esto es que al momento en que Felipe Calderón sacó al ejército a las calles, los índices de violencia se encontraron en niveles mínimos históricos, y esa era información que él tenía al momento de tomar esa decisión. Ahora bien, el hecho de que los datos nos digan que a finales del 2006 no había un problema generalizado de violencia en el país, no quiere decir que no había partes del territorio con problemas de seguridad.
Incluso el mismo estudio nos señala el estado de Michoacán como un foco rojo y también había problemas en la frontera de Tamaulipas. El problema fue prestarse al juego de Estados Unidos y su guerra contra las drogas, permitiendo que tuvieran injerencia en nuestro país con su política fallida de prohibición. Porque si lo que en teoría se quería lograr a través de esta estrategia era la disminución del consumo de drogas ilegales, eso también fracasó, ya que el consumo en México se ha elevado 47% entre las personas de 12 a 65 años y ni se diga en Estados Unidos. Y aquí es donde tal vez se pregunten por qué están hablando de algo que ya pasó hace tantos años. Porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en este caso no solo nos ayuda a entender mejor el origen de la violencia y crisis humanitaria que vivimos hoy en día, sino que también sirve de lección sobre por qué la Guardia Nacional que López Obrador está impulsando no es la vía correcta para lidiar con el problema de la inseguridad. Y sí, es cierto, el problema que le fue heredado a López Obrador es mucho más complejo y profundo, pero si algo nos ha enseñado esta historia es que más militarización no es la respuesta. Gracias por ver este video, y si eres una de las 3 personas que lo siguen viendo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos like en Facebook y cuéntame en los comentarios, dada toda la información que ya existe al respecto. ¿Te parece que la decisión que tomó Felipe Calderón de militarizar al país fue la correcta? ¿Crees que tenía otra opción? Cuéntame en los comentarios.